Bienvenidos. El día de hoy veremos el tema, el proceso contable de la unidad 2, segunda parte. Para empezar, voy a compartir el material que será de apoyo para esta clase. Bien, los temas que trataremos el día de hoy son el libro diario, libro mayor, balance de comprobación, estados financieros básicos. Al término de esta clase, usted habrá alcanzado el resultado de aprendizaje, describir y reconocer el principio de partida doble como fundamento básico de los requisitos contables y analizar las cuentas patrimoniales, clasificándolas en forma adecuada y relacionando su incidencia en la actividad empresarial. Empecemos. En la gráfica que ustedes ven ahora se describe cuál es el proceso contable que debe tener cada empresa. Sin embargo, para empezar el proceso contable, el departamento contable debe tener o contar con un plan de cuentas y con políticas contables. ¿Sí? Es importante que para que la contabilidad o este proceso contable sea oportuno, confiable y comparable, se parta de un plan de cuentas. Este plan de cuentas debe ser elaborado en función a la actividad de la empresa y a las necesidades de la misma, así como también las políticas contables. Las políticas contables salen de las normas vigentes de contabilidad. Una vez con estos dos aspectos en el departamento contable, pues procedemos con el primer paso, que es registrar lo que tiene la empresa, lo que debe la empresa, lo que es de la empresa al inicio de un periodo contable, es decir, con qué empieza, ¿sí? Con esa información contable financiera. Eso lo vamos a registrar en el estado de situación financiera al inicio del periodo. Luego, pues la empresa ya empieza con sus transacciones comerciales, empieza a comprar, a vender, etc. Todas las transacciones las vamos a registrar en el segundo paso, en el libro diario. Estas deben ser registradas de manera ordenada y secuencial. Continuamos con los libros contables, que es el libro mayor, balance de comprobación, los ajustes y llegamos a los estados financieros. Este proceso que ustedes acaban de ver se va a repetir secuencialmente cada vez que se inicie un periodo contable. El plan de cuentas constituye una base fundamental para la empresa, además de que facilita al contador las tareas y la elaboración de los estados financieros. ¿Por qué? Porque en el plan de cuentas están las cuentas que van a intervenir en el proceso contable. Además, están las cuentas ordenadas de acuerdo a su grupo. Estas también están numeradas y codificadas de acuerdo a las necesidades. En la lámina pues podemos ver que la codificación ya está establecida. Activos con el número 1, pasivo 2, patrimonio 3, ingresos 4, gastos 5 y así se van abriendo los grupos contables de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por ello es importante que cada empresa, de acuerdo a su actividad económica, pues se elabore un plan de cuentas, el que será la base para empezar un proceso contable. Son dos aspectos que debe tener presente el departamento contable de cualquier tipo de empresa, de cualquier sector comercial. Tener su plan de cuentas y las políticas contables con las que regirá su contabilidad. Bien, el primer paso es elaborar el estado de situación financiera al inicio de un periodo contable. En este estado financiero van a estar las cuentas de los grupos, activo, pasivo y patrimonio. Recuerde, el activo es todo lo que tiene la empresa que en el futuro me dará un beneficio económico. Entonces, aquí voy a registrar qué es lo que tiene la empresa antes de empezar el proceso contable, es con lo que yo voy a iniciar. Y en el pasivo voy a registrar todo lo que la empresa tiene como obligación. El patrimonio pues es la parte residual del activo menos el pasivo. De tal manera que al final, en este estado de situación financiera, se cumpla la ecuación contable.
que recuerde que es activo igual a pasivo más patrimonio. Es una ecuación de igualdad. Como ustedes pueden ver en la lámina, pues están los activos igual que el pasivo más el patrimonio. Suman igual y están al mismo nivel. Es una forma de presentación del estado de situación financiera, como ustedes ven en la lámina. Tiene un encabezado, tiene el cuerpo y tiene las firmas de responsabilidad. Al ser un estado financiero, pues debe estar firmado por los responsables. Luego de ya de tener el estado de situación financiera, la empresa debe proceder a registrar sus actividades comerciales, pues estas las va a jornalizar en un libro diario. ¿Qué es jornalizar? Es el registro de las transacciones en el libro diario. Aquí en el libro diario vamos a establecer el principio de partida doble, ¿sí? El principio de partida doble determina cuáles son las cuentas que intervienen, las cuentas que ya están registradas en el plan de cuentas, que solamente las vamos a tomar, pero vamos a identificar cuáles son. Y recuerden que en el debe vamos a registrar, en la columna del debe, todo lo que recibe la empresa. En el haber registraremos todo lo que sale de la empresa, lo que la empresa entrega, ¿sí? Por un igual valor, es decir, el debe y el haber deben sumar lo mismo. De esta manera se cumple el principio de partida doble. Bien, aquí tenemos la estructura o el formato del libro diario. El libro diario debe tener un encabezado, el nombre de la empresa, el nombre del libro contable, en este caso el libro diario, y la fecha de hasta. ¿Sí? El libro diario me va a decir de cuánto es el periodo contable que yo voy a procesar esa información. De una fecha al inicio y hasta qué fecha. Tenemos la fecha, la columna de la fecha. Aquí voy a poner la fecha en la que se hizo la operación contable, ¿sí? Si yo compré muebles de enseres para la oficina, pues el día que usted se dio esa transacción, esa es la fecha que vamos a registrar en esta columna. Va también a enumerarse los asientos contables, ¿sí? Deben estar en forma ordenada y secuencial. En la columna de referencia estará el código del plan de cuentas. La columna parcial, el parcial es una columna informativa cuando tengo que desglosar el grupo de cuentas para dar mayor detalle, para saber de dónde salen esos valores. Y bueno, como ya les expliqué, el debe es todo lo que ingresa, lo que recibe la empresa, el haber todo lo que sale. En el detalle también vamos a registrar las cuentas que voy a registrar en el debe y en el haber. Estas pueden ser deudoras o acreedoras. Al final de cada asiento contable voy a colocar una glosa, una explicación, el por qué se realiza el asiento contable, también detallando cuál es el número de factura, el documento de respaldo de ese asiento contable. Es muy importante esa glosa que vamos a colocar en cada asiento contable. Al final, para conocer si estamos realizando bien el proceso contable, la columna del debe y la columna del haber deben sumar igual, ¿sí? Debe estar cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy aplicando el principio de partida doble. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor por igual valor. Entonces deben sumar igual. En este estado, cuando estoy haciendo el proceso contable, el primer asiento contable que voy a tener en mi libro diario va a ser las cuentas del estado de situación financiera. Estas cuentas que usted ve aquí, caja, bancos, cuentas por cobrar, vehículos, documentos por pagar, capital, es lo primero que yo voy a registrar aquí, como asiento número 1, ¿sí? ¿Por qué? Recuerde que el proceso contable son pasos secuenciales, es decir, no puedo avanzar a un segundo paso sin el primero. Entonces, para que esta información, el estado de situación financiera lo voy a registrar como primer asiento contable, lo voy a colocar en el debe y en el haber. Y de ahí voy a proceder con las siguientes operaciones contables que haya efectuado la empresa. Para mejor presentación, se recomienda que los
estas cuentas que voy a registrar en el debe estén hacia la izquierda y las cuentas que voy a registrar en el haber estén de la mitad hacia la derecha para poder identificarlas. Bien, a partir de este libro diario, ya cuando lo tengo terminado, cuadrado, voy a proceder a pasar al siguiente proceso, que es el libro mayor. Pero requiero del libro diario para pasar al libro mayor. En el libro mayor tengo aquí voy a registrar los movimientos por cuenta. Es decir, voy a pasar todos esos movimientos registrados en el libro diario a la cuenta, a los mayores. Ese proceso se llama mayorización, donde voy a registrar todos los movimientos de una cuenta que como están en el libro diario con el fin de conocer el saldo de una sola cuenta. Es decir, voy a abrir un mayor, por cada cuenta que tengo registrado en el libro diario. Tenemos dos formas de presentación en el libro mayor. La de folio, ¿sí? Es un rayado tipo libro en donde voy a tener la fecha. La fecha es la que está registrada en el libro diario, la descripción, el justificativo de la cuenta, la columna del debe es lo que tengo en el debe de mi libro diario, lo paso acá. Si tengo un valor en el haber, pues lo voy a pasar al lado del haber. Y voy a ir obteniendo los saldos. Recuerde que los saldos es la diferencia entre la suma del debe y del haber. Entonces voy a ir obteniendo los saldos aquí. Y voy sabiendo cada vez que hago una transacción qué saldo tengo en la cuenta. Y tengo la otra forma de presentar, que es este mayor, que es un mayor informal, que se usa para fines académicos y también cuando un contador tiene que analizar una cuenta de manera rápida, ¿sí? ¿Cuál de los mayores usted va a utilizar? El que más se adecue a su necesidad, el que usted mejor sea amigable para usted, ya que el tipo de mayorización, cualquiera de las formas, el resultado es el mismo, ¿sí? Al final, si usted aplica el libro mayor en folio o en T, al final los saldos van a ser los mismos, no va a haber alteración. Bien, entonces esto es lo que hacemos con lo que es el libro mayor. Algo que no deben olvidar es que en el libro diario existen tipos de asientos contables. Por ejemplo, tenemos los asientos simples, compuestos o mixtos. Los simples es cuando está involucrado una cuenta del debe y del haber, tal como se ve aquí en el ejemplo. Una cuenta al debe y una cuenta al haber. Ese es un asiento simple. Cuando hablamos de un asiento compuesto, son los que están dos cuentas al debe y dos cuentas al haber, ¿ya? Esto es de acuerdo a la transacción que estemos registrando. Y los asientos mixtos es cuando tenemos dos cuentas al debe y una al haber o viceversa, una en el debe, dos en el haber. Estos son los tres tipos de asientos que usted va a encontrar cada vez que registre en el libro diario. Vamos al balance de comprobación. En el balance de comprobación es donde se registran las sumas del debe y del haber y las cuentas y los saldos de las cuentas deudoras o acreedoras que se obtienen en el libro mayor. ¿Qué quiere decir? Que usted, sin tener el libro mayor, no puede hacer un balance de comprobación. Debemos previamente tener el libro mayor. Con esta información pasamos al balance de comprobación. Pues el balance de comprobación es un libro contable que nos ayuda a corroborar la contabilidad de una empresa, si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque verifica la igualdad. Recuerde que en contabilidad siempre debemos tener eso, ¿no? Igualar. Que debe existir tanto el debe como el haber o deudor como el acreedor. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Cuando usted tiene su libro mayor, usted va a trasladar cuenta por cuenta al balance de comprobación la información que tiene en el libro mayor. En la parte de cuentas vamos a ordenar las cuentas, ¿sí? Aquí vamos a ordenar. Primero irán las cuentas del activo,
luego del pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. En esa forma ordenamos las cuentas en el balance de comprobación. En número, pues les vamos dando su numeración de acuerdo al número de cuentas. En el cuerpo del balance de comprobación tenemos las sumas y los saldos. En las sumas debe ya haber, al finalizar el traslado de todos los valores del mayor, deben cuadrar por el mismo valor. En la columna de los saldos, deudor y acreedor, deben cuadrar por el mismo valor al final del traslado de todos los valores del mayor, ¿sí? Es importante que esté cuadrado. Si no está cuadrado es porque no hay igualdad, hay una cuenta que está mal registrada o puede ser que esté mal pasada, porque hay veces que también al pasar la información nos equivocamos, omitimos o colocamos mal los valores. Entonces debemos revisar nuevamente que los valores que se han traspasado sean los correctos, ¿sí? Para que nos cuadren. Bien, entonces vamos a ver cómo es ese proceso del libro mayor al balance de comprobación. En el mayor de caja yo tengo mi sumatoria del debe después de todos los movimientos que yo he registrado en el libro diario, lo pasé al mayor, voy a tomar la sumatoria y esa sumatoria, de acuerdo a la flecha roja, la voy a colocar en las sumas del debe. Igual en el haber, tomo la sumatoria del haber, ¿sí? Y voy a pasar al haber, a las sumas del haber del balance de comprobación, flecha azul. Como ya en el mayor yo ya identifiqué el saldo y el tipo de saldo, recuerde que el saldo es la diferencia entre el debe y el haber. Entonces ese valor lo voy a pasar a las columnas del saldo. Si este es deudor, al lado del deudor. Si es acreedor, al lado del acreedor, según lo que usted ha identificado en su mayor. Flecha amarilla, como usted puede ver, el saldo deudor está en la columna del saldo deudor. ¿Por qué es deudor? Porque la suma del debe es mayor que a la suma del haber. Saldo acreedor, cuando la suma del haber es mayor que la del debe. Y saldo cero es cuando las dos sumas debe y haber son iguales. Bien, vamos al mayor de vehículos. En el caso de vehículos tengo una suma en el debe, pero en el haber no tengo ningunos valores, es cero. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. En el debe tengo 12,000, flecha roja, paso a 12,000 en la columna del debe, en las sumas del debe, ¿verdad? En el haber, como no tengo valor, pues en el haber no coloco valor alguno porque no tengo. Sin embargo, puedo sacar el saldo, ¿no? Porque es la diferencia del debe, 12,000 menos el haber, 0. Entonces, estos 12,000 menos 0 es 12,000. Paso esto al saldo deudor, coloco los 12,000. ¿Por qué es deudor? Porque la suma del debe es mayor a la columna del haber. ¿Sí? Entonces, así voy a ir pasando sucesivamente, mayor por mayor. Lo que tengo en mayor, paso tal cual al balance de comprobación. El hecho es que al final usted va a poder ver si está correcto cuando cuadren las sumas del debe y cuadren las sumas de los saldos. Este documento, balance de comprobación, también tiene una estructura. Empezamos con el encabezado, con el cuerpo, en donde al final usted debe pasar una doble línea cuando usted termina de cuadrar, se cumple la igualdad, el estado financiero o el documento contable está terminado, usted debe pasar una doble línea indicando que eso está concluido. Bien, una vez al balance de comprobación pasamos a los ajustes y regularizaciones. En la contabilidad siempre vamos a tener que hacer ajustes o regularizar las cuentas debido a que estos ajustes se dan por errores que se han cometido contablemente o por omisiones. Entonces, cuando sucede algo de esto, no es que voy a mi contabilidad y borro el asiento contable y lo vuelvo a rectificar. No es así.
ese asiento que está erróneo, por decirlo de alguna manera, se queda ahí. Usted lo va a rectificar con otro asiento contable, el que va a registrar en el libro diario y luego en el libro mayor y luego al balance de comprobación ajustar. Es decir, estos asientos de ajustes van nuevamente a tener ese proceso contable, ¿no? Hago un asiento, identifiqué un ajuste, ya sea por omisión o error, entonces ese valor lo va a registrar en el libro diario, luego lo mayorizará y luego pasará al balance de comprobación, pero este balance de comprobación se toma el nombre de balance de comprobación ajustado, porque estará con los nuevos saldos después de todos estos ajustes que usted realizó. Bien, entre los ajustes tenemos aquí el ajuste de depreciación. Las empresas tienen un activo fijo para empezar con su trabajo y estos activos fijos sufren un desgaste por el uso. Por lo tanto, este desgaste hay que registrarlo en los libros contables como gasto. La amortización, lo mismo, esto se aplica a los activos intangibles. Ellos obligatoriamente van a ir perdiendo valor en el tiempo y esta pérdida sostenida del valor se denomina amortización. Tenemos también la provisión de cuentas incobrables, pues siempre las empresas compran y venden y muchas veces las cuentas dan crédito, entonces se establece una provisión para las posibles cuentas que no se van a poder cobrar, entonces se hace una reserva. Y los inventarios obsoletos también se hace un ajuste al final del periodo contable, porque cuando se realiza el conteo físico, a veces pues sucede que hay inventario que ya no es posible venderlo, o porque también hubo robos. Entonces esto hace que disminuya el valor en los inventarios. Entonces ahí al final se debe hacer un asiento de ajuste. Entonces, como ustedes pueden ver, al final de la contabilidad siempre habrá que hacer ajustes de acuerdo a lo que ha sufrido las cuentas en el transcurso del tiempo en ese periodo. Esto se hace al final del periodo contable. Aquí tenemos un ejemplo, la transacción comercial, el asiento contable que usted debe realizar cuando está haciendo el ajuste por depreciación. Al debe, la cuenta será gastos de depreciación al haber la depreciación acumulada, ya sea de vehículos, de móviles y enseres, del activo que usted esté registrando. Debemos tomar en cuenta que de acuerdo a la normativa contable, se debe depreciar por uno de los tres métodos: método lineal, método por unidades producidas y el método de saldo decreciente. Es por cualquiera de una de estas métodos, ¿sí? No porque un año yo lo voy a hacer método lineal, el otro año lo voy a hacer por unidades producidas, el otro se me ocurre por saldo decreciente. No, usted va a tomar uno de este método. ¿De qué va a depender? Del uso del activo, ¿sí? De acuerdo al uso del activo, usted va a decir, bueno, a mí me conviene este método, y usted lo va a aplicar. Pero eso será siempre. Por eso es importante las políticas contables en el departamento de contabilidad, porque las políticas le dirán, los activos se van a depreciar por este método y siempre se va a regir por ese método. En lo que es amortización, de igual manera, como sufren una pérdida de valor, recuerde, la depreciación es un desgaste por el uso de los activos fijos. En la amortización es la pérdida de valor de los activos intangibles, como es las patentes, las marcas, derechos de llave, etc. Entonces aquí el asiento contable será gastos de amortización. A, la cuenta del haber o acreedora será amortización acumulada, ya sea por patente, por el activo intangible. En la provisión de cuentas incobrables, pues en la transacción va a ser provisión de cuentas incobrables a cuentas por cobrar. Y en lo que es inventarios obsoletos, pues vamos a utilizar la cuenta gastos obsoletos de inventarios
a inventarios. Estas cuentas, el nombre de las cuentas, recuerde que es en función al plan de cuentas, no son cuentas rígidas, ¿sí? El contador que elabora el plan de cuentas pues debe emplear nombre de cuentas, esa es la personificación de la cuenta. Recuerde que se le da un nombre a un grupo de acciones, de bienes o de servicios que yo le doy un nombre. Entonces, el plan de cuentas me va a decir qué valor o qué nombre es que voy a poner para yo decir, aquí voy a registrar el gasto de este inventario obsoleto. Por ejemplo, en este caso está gastos obsoletos de inventario. Hay planes de cuentas que el nombre para esta transacción también se llama pérdida en los inventarios, ¿sí? Entonces, no es que usted, este es el valor, este es el nombre de la cuenta y este es el que usted no encuentre en otros planes de cuenta y va a pensar que está mal. No, este es el nombre de este plan de cuentas, pero hay otro plan de cuentas que tendrá otros nombres. Por eso es importante que usted revise el plan de cuentas cuando empiece un proceso contable en un departamento de contabilidad. Bien, llegamos entonces al paso final, que es la presentación de los estados financieros. Una vez hecho el balance de comprobación, usted de ahí va a tomar los valores para realizar los estados financieros. Por eso es la importancia de que usted aquí ordene de acuerdo a los grupos, primero activo, pasivo y patrimonio. Grupos que pertenecen al estado de situación financiera. Grupos en los cuales yo debo cumplir la ecuación contable. Luego, y también que estos grupos me van a indicar la información financiera de la empresa, que tengo, que debo, que es mío, ¿no? Ahí nos proporciona información financiera. Y lo que es en ventas, servicios prestados, ingresos y todos los gastos, aquí me va a proporcionar el estado de resultados y información económica, ¿sí? Si yo gané, perdí en mi gestión. Entonces, por eso es que usted ordena. Y de aquí usted va a tomar los valores de la columna saldo. Las sumas quedaron atrás. Entonces, para el siguiente paso, usted necesita previamente el balance de comprobación ajustado. Después de todos los ajustes que hizo, va a tomar ese balance de comprobación ajustado y con los saldos, ¿sí? Con la columna de los saldos, nada más, estos valores del deudor y acreedor, estos valores son los que van a pasar al estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿sí? Con estos valores. Entonces, con la información que yo tengo aquí, voy a armar mi estado de situación financiera al final del periodo. También se lo conoce como balance general. Cualquiera de los dos nombres está correcto. Es algo parecido al estado de situación financiera al inicio del periodo. Lo único es que aquí habrán nuevas cuentas o de pronto cuentas que ya no están con nuevos valores porque todas estas cuentas han sufrido un proceso a través del tiempo. Entonces usted va a tener nuevos saldos, etc. Hay dos formas de presentar el estado de situación financiera. En forma de cuenta, que es aquí activo a la izquierda, pasivo y patrimonio a la derecha, como si fuera una T. Y también tenemos la forma de presentar en reporte o vertical, en donde primero irán los activos, luego pasivos y patrimonio. Pero, sin embargo, la estructura es la misma. Deberá haber un encabezado, el cuerpo y las firmas. Y la igualdad, ¿no? La ecuación contable. Se sumen lo mismo, el activo igual al pasivo más patrimonio. Y en el vertical, pues vemos igual. Hay la misma, el cumplimiento de la ecuación contable. Primero están los activos, pasivos y patrimonios con su respectiva codificación. Es importante que usted mire aquí cómo se presentan los estados financieros en forma ordenada, siempre demostrando la pulcritud en cada uno de ellos, ¿sí? Los números, las cantidades bien colocadas con sus decimales. En contabilidad siempre utilizamos 2 decimales. Bien, una vez
con el estado de situación financiera, pues vamos a pasar al estado de resultados. En el estado de resultados, de igual manera, hay un encabezado, el cuerpo y las firmas de responsabilidad. Al ser un estado financiero siempre debe estar firmado, ya por el que elaboró y por el que revisó y aprobó. Como ustedes pueden ver, al ser una empresa de servicios, tenemos aquí los ingresos, todo lo que vendió por prestación de servicio. Y luego vienen los gastos, ¿sí? Vienen los gastos, todo lo que tuvo que desembolsar para obtener esos ingresos, todo lo relacionado con la empresa. Una vez con esos datos, pues obtenemos la utilidad operativa o también llamada utilidad antes de participación en impuestos. Entonces, en la primera parte tenemos lo que la empresa hizo, ¿no? Todo lo que vendió, todo lo que gastó. Y la segunda parte de este estado de resultados tenemos las obligaciones por las que debe cumplir un empleador. Primero con la parte laboral, el 15% de participación a trabajadores. Luego tenemos la parte tributaria, el impuesto a la renta, y luego la parte societaria, que es la reserva legal, hasta llegar a lo que es la utilidad neta, utilidad que es ya esta le pertenece a los accionistas. Bien, este es el estado financiero. Esos son los dos estados financieros básicos por el momento. La norma menciona que son 5 estados financieros. Más adelante en otros módulos, pues ustedes aprenderán los otros estados financieros. En resumen, hoy hemos aprendido cuál es este proceso contable más detallado. Empezamos por el estado de situación financiera, donde se establece con qué inicio yo un negocio, de tal manera que con esa información pueda yo tener la ecuación contable. Luego, las transacciones comerciales son jornalizadas o registradas en el libro diario de manera ordenada y secuencial. También los tipos de asientos contables que voy a tener en el libro diario, que puede ser un asiento simple, un asiento compuesto o un asiento mixto. Con esa información previa, voy a arrancar al libro mayor. Ese proceso de pasar los datos del libro mayor del libro diario al libro mayor se llama mayorización. Tengo dos formas de presentar esta mayorización, que puede ser en T o en folio. Cualquiera de las dos, usted la puede aplicar, el resultado será el mismo. Una vez con este paso, pues puedo pasar al balance de comprobación. El balance de comprobación es un documento donde voy a verificar la igualdad de sumas que debe y haber y los saldos de deudor y acreedor. Luego tendré que hacer los ajustes correspondientes. Hemos visto unos cuantos, pero hay más asientos contables que voy a subir en la plataforma para que usted tenga conocimiento de ellos. Va a depender de la actividad comercial de la empresa y de lo que se esté registrando en ese momento. Una vez con el balance de comprobación ajustado, usted puede empezar a elaborar los estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados. El estado de situación financiera me proporciona información financiera. ¿Qué tiene la empresa? ¿En qué invirtió? ¿Qué debe? Y el patrimonio del accionista, del socio o del propietario. Mientras que en el estado de resultados me proporciona información económica. Es de la gestión de un periodo. Si gané, perdí. Incluso usted puede visualizar el valor de los ingresos en comparación con los gastos. En dónde gastó más, y cuáles son los rubros que usted debe tomar en cuenta para optimizar gastos, e incluso de pronto saber cómo puede generar mayor ingresos. Entonces es importante el estado de resultados para la gestión de los gerentes o propietarios. Además, este estado de resultados cumple con una estructura, ¿no? Debe tener un encabezado donde está
el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y el periodo al que corresponde. Cuando es al final, pues vamos a colocar ya 31 de junio, julio, diciembre del periodo que usted debe estar llevando, ¿no? También tenemos el cuerpo. Recuerde que en el estado de resultados siempre irán cuentas de ingresos, costos y gastos. No pueden estar cuentas de activo, pasivo y patrimonio porque no forman parte del estado de resultados. Eso forma parte del estado de situación financiera. No puede haber cruce de cuentas, ¿sí? En el estado de resultados siempre irán cuentas de ingresos y de gastos. También debe estar firmados por los responsables y por el que elaboró el estado financiero. Cabe recalcar que en este estado de resultados también debe registrarse la parte de obligaciones con los organismos de control que tiene la empresa. Por ejemplo, con la parte laboral, el Ministerio de Trabajo, se debe establecer o determinar el 15% de participación a trabajadores, un valor que va a ser distribuido para el número de trabajadores que tiene la empresa. En segundo lugar, está lo que es la parte tributaria, el cálculo del impuesto a la renta. El porcentaje que se va a calcular va a depender del paquetario accionario que tiene la empresa, si son extranjeros, si es nacional. Eso donde está determinado en la ley tributaria. Entonces tenemos la parte tributaria. Y tenemos por último la parte de la societaria. La ley societaria determina que las empresas deben tener o deben reservar de su capital el 10% de sus utilidades. Estos van a ser hasta que ellas lleguen a un 50% de su capital social. Es decir, van a reservar año tras año hasta que esta reserva sea igual al 50% de su capital social. Después, pues ya no es obligación, ya queda de acuerdo a lo que diga la Junta General de Accionistas. En lo que es sociedad anónimas, la ley dice que deben reservar el 10%. Cuando una empresa es compañía limitada, debe reservar el 5%. Bueno, después de cumplir con todas estas obligaciones con los organismos de control, les queda a los accionistas la utilidad neta. Esa utilidad es la que se van a repartir entre los accionistas, dependiendo del porcentaje de acciones que cada uno de ellos haya aportado a la empresa. Esto se lo va a determinar en la Junta General de Accionistas. Ahí se va a decir si se va a repartir esa utilidad neta o se va a enviar a resultados acumulados. Entonces, si los accionistas deciden no repartirse, pues entonces se pasará a una cuenta del patrimonio como resultados acumulados. Caso contrario, si desean repartirse, pues bueno, se repartirá entre los números de accionistas como dividendos. Pero ¿quién lo establece? Lo establece la Junta General de Accionistas. El contador prepara la información, prepara todo este proceso contable que ustedes vieron y con esa información presenta a la Junta General de Accionistas y ellos son los que toman las decisiones de qué hacer con esa información y con esas utilidades. En base a lo que diga la Junta en el acta, usted procederá como contador, de acuerdo a lo que hayan dicho. Su respaldo será el acta de esa Junta General. Bien, entonces ahora sí vamos a practicar. Todo lo que hemos visto vamos a ponerlo en acción. Al grupo pues se va a pasar un ejercicio para practicar, donde vamos a aplicar paso a paso, ¿sí? Primero con el estado de situación financiera, luego tenemos el libro diario, libro mayor y el balance de comprobación, ajustes, balance de comprobación ajustado y los estados financieros. Bien, gracias, hasta pronto.